Bueno, y los cartistas defienden el aumentazo para los legisladores. Estamos hablando de un 20% de aumento en sus dietas, 5 millones de guaraníes más para cada uno de los 125 legisladores, es lo que pidió el Poder Ejecutivo. Ayer ya escuchamos el disparatado argumento del presidente de la Cámara de Diputados, que nos trataba a todos de idiotas directamente al decir que ganando 5 millones más de guaraníes, ellos entonces van a evitar la corrupción. O sea, todos aquellos que ganemos menos de 37 millones de guaraníes, que es lo que pasarían a ganar los legisladores, somos potenciales corruptos, según la lógica del presidente de la Cámara de Diputados. Y hoy también habló el señor Tony Barrios, el doctor Antonio Barrios, exministro de Salud, con otro argumento que realmente no se justifica, esto que es absolutamente fuera de tiempo, porque estamos hablando de que desde el gobierno nos hablan de una época de austeridad, pero no para ellos precisamente. Rocío Pereira desde el Congreso tiene más información. Rocío, adelante. Parlamentarios bien pagados son parlamentarios menos corruptos. Esa es la lógica que están defendiendo aquí en el Congreso varios referentes del sector cartista. Hablábamos con Antonio Barrios, pero también hablábamos con el líder de la bancada cartista, Basilio Núñez, quien es el que sostiene ese argumento. Él dice que si es que ganan un poco mejor, él considera que habrá menos legisladores que prioricen sus negocios y se enriquezcan a costillas del Estado. Escuchemos los argumentos del senador cartista Basilio Núñez. Diputados, ministros, presidente de la República, que estén relativamente bien pagados, con seguro médico, que no se tiene ahora, no se tiene combustible, hasta el PIN que se tenía, ni el ATA se tiene, o queremos legisladores acá, como tuvimos en su momento senadores que tenían su negocio y facturaban con el Estado. Entonces yo prefiero legisladores bien pagados, que cumplan su función, que no sean coimeados, porque eso es generalmente la regla y no la excepción. ¿Cuánto debe ganar un legislador para no ser corrupto? Hay una propuesta del Ejecutivo. Esperemos que con eso sea suficiente para que legisladores no tengan empresas y vayan haciendo lobby para adjudicaciones, para licitaciones y después ganar su porcentaje. Quiero contar brevemente lo que hoy decía la doctora Nancy Garay del Hospital Niños de Acostañú a propósito de esto que también comentábamos minutos atrás, esta intervención que tuvieron que hacerle a Milan para poder sostener su vida hasta que aparezca un donante, la conexión al Berlin Heart. Contó que fue posible, ¿saben gracias a quién? A un donante anónimo, de los tantos que hay en ese hospital, de gente de buen corazón, que aportó 30 millones de guaraníes para que se pudiera hacer esta operación al pequeño Milan. Mientras tanto, ellos pasan esta cantidad de necesidades y de urgencias. En el Poder Legislativo tienen el tupé de decir que no les alcanza el salario de 35 millones de guaraníes que tienen en este momento. Indigna realmente y hace que la gente estalle en una ola de indignación que ojalá sirva para frenar este atropello que pretenden desde el Congreso de la República y en realidad como una idea iniciada desde el propio Poder Ejecutivo. Contanos quién más habló defendiendo esta pobreza que sufren los legisladores, Rocío. Y el argumento de que el aumento servirá para combatir la corrupción le añaden nuevamente la situación de los legisladores que vienen desde el interior hasta la capital para participar una vez a la semana de las sesiones. Ellos dicen que los que vienen del interior deben gastar en combustible, en alquiler y que no es suficiente para ellos los 32 millones de guaraníes mensuales que perciben actualmente. Por eso ellos entienden que es apropiado que en este momento en donde el Ejecutivo habla de austeridad para el resto de la población, ellos tengan un aumento de 5 millones de guaraníes en sus salarios. Escuchamos también lo que explica al respecto el senador Antonio Barrios del sector cartista. Hay una diferencia enorme entre los parlamentarios que vivimos en la capital y los parlamentarios que vienen del interior, ¿verdad? Nosotros nuestros gastos prácticamente para vivir acá en Asunción son los mismos, no tenemos gasto de combustible exagerado, pero es una carga sí enorme para los parlamentarios que viven en el interior, ¿verdad? Pero eso ellos ya sabían al candidatarse. Y bueno, pero la propuesta vino del Ejecutivo, ¿verdad? Pero corresponde a un aumento.
Y está muy mal visto, para mucha gente sí corresponde. El momento puede ser que no sea oportuno, pero la necesidad de muchos de los diputados parlamentarios lo tienen. Santi Peña al comienzo en su exposición del presupuesto que pedía austeridad, sin embargo, parte desde la presidencia. No hay absolutamente ninguna duda que el presidente de la República va a seguir teniendo el discurso de autoridad y lo va a conseguir. Existen parlamentarios que sí tienen una necesidad. Existimos otros parlamentarios que no tenemos esa situación. No les alcanza los 32 millones de guaraníes. Y hay que preguntarle a ellos, ¿verdad? Yo no te puedo decir porque a mí me alcanza de sobra. Porque yo vivo acá en la capital, yo no pago alquiler, mi movilidad y mi alimentación es la misma de siempre, de todos los días. El ejemplo de austeridad debiera empezar por ellos. Pero bueno, parece ser que el razonamiento es distinto. Rocío, ¿qué está opinando la oposición en relación a este aumento en las dietas parlamentarias? De hecho, conversábamos con ellos en la víspera y varios referentes de la oposición, como Katia González, Celeste Amarilla, Rafael Filisola, se pronunciaron en contra de este aumento. Ellos consideran que es inadmisible en momentos en los que la población está padeciendo una crisis económica, que ningún otro ciudadano paraguayo va a tener un aumento del 20% y más aún un 20% de la dieta de ellos, de un total de 32 millones de guaraníes, que van a ser 5 millones de guaraníes, cuando un gran porcentaje de la población apenas sobrevive con un poco más de 2,5 millones de guaraníes mensuales. Ellos decían, esto nosotros vamos a proponer que se rechace, y también planteaban rechazar el aumento salarial que propone el Ejecutivo para ellos mismos, para el presidente de la República, el vicepresidente y los ministros del Poder Ejecutivo. Claro, lo que es importante también analizar, Rocío, cuando uno ve el monto que eso implicaría, digamos, 125 parlamentarios, 5 millones de guaraníes para cada uno, probablemente el total no sea una cifra alarmante. El problema nomás tiene que ver con el momento de hacerlo, el discurso que desde el Poder Ejecutivo se implementó desde el primer día, cuando hablaron de ser más austeros en este momento, es lo que no tiene razón de ser con esto que después piden a continuación. Primero, los aumentos para ellos mismos, como vos decías, para el presidente, el vicepresidente, ministros, viceministros, y ahora de modo a justificar esos aumentos, entonces entran en confabulación con los legisladores para que todos estén tranquilos y contentos y se pueda dar el aumento para todos. Es el momento absolutamente inapropiado para pensar en un aumento cuando la mayoría de la población económicamente activa tiene que salir todos los días a pelear en la calle un ingreso para sus familias. Eso es lo que ofende y molesta. Es muy fácil a través de una ley estipular un aumento en las dietas cuando la mayoría de la población paraguaya tiene que ingeniárselas todos los días para llevar el pan a la casa, ¿no? Eso es lo que molesta y ofende. Claro, justamente le apuntaban también a la incoherencia por parte del Ejecutivo. Cuando el ministro de Economía traía el proyecto de presupuesto 2024, él decía que era un plan austero, que no contemplaba aumentos salariales, salvo los acordados con el sector docente. Sin embargo, al revisar el documento se descubrió que incluía un aumento salarial para el presidente de la República, el vicepresidente, los ministros, los viceministros, y es algo que ellos después posteriormente defendieron. Dijeron que necesitamos mejorar la escala salarial, que el presidente debe ganar más, que cualquier otro funcionario gana más que el presidente de la República, y era un ajuste para mejorar esa escala salarial. Y a esto ahora le suman la adenda que envían en momentos en los que la bicameral está concluyendo el estudio del proyecto de presupuesto 2024, cuando varias instituciones están pidiendo ampliaciones presupuestarias para necesidades muy urgentes, y a ellos se le dice no hay dinero para el año que viene. Es un proyecto deficitario y no tenemos de dónde sacarlo. Y fíjense lo que acaba de decir el presidente de la República, que acaba de regresar de un viaje. Dijo, entre otras cosas, se envió una adenda muy pequeña de un poco más de $1 millón. Es un reajuste después de casi 10 años en el Congreso. Nos parece importante que tengan un reajuste. ¿Alguna cosa que usted quiera agregar, don Luis Vareiro? Sí, podríamos plantear que en la última década el 85% de los trabajadores paraguayos no han tenido mejora alguna en su nivel de ingresos, y ese 85% tiene en general un salario que no alcanza ni siquiera 2 salarios mínimos.
Nosotros estamos hablando ahora de un plumazo de incrementarle a personas que están teniendo un ingreso por encima de 32 millones de guaraníes de 2 salarios mínimos por cabeza. Muy bien, gracias, Luis.